Las diferencias de perspectivas, las diferencias de opiniones acerca de qué es la verdad, cuál es la verdad acerca de la vida, acerca del amor, acerca de la paz, acerca de Dios, acerca de los fenómenos paranormales, los fenómenos psíquicos, los fenómenos físicos. Todas esas diferencias acerca de cómo es la realidad y de cómo es el universo normalmente pueden generar distintos tipos de conflictos, guerras, intrigas, conspiraciones e inclusive separaciones de vínculos que habían sido demasiado fuertes. Pero también podemos aprender a aprovechar esas diferencias para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual y para generar equipos todavía mucho más fuertes y mucho más ricos. Y por eso hoy en Películas y Espiritualidad en Shine Studios vamos a estar analizando 4 lecciones espirituales en El Último Duelo. Acompáñenos. But in the process of noting, you clear the brain of all its stupidities, its superstitions, its illusions. Camera speed. Sound production, take one. Bueno, estamos aquí una vez más con Hernán Peña, mi nombre es Khalil Bascari y hoy los vamos a acompañar en este recorrido para aprender cosas de esta película que está bastante interesante y que nos puede traer varias lecciones para nuestro propio desarrollo personal. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, Ka. ¿Y tú? Ojalá que también los que nos estén escuchando y que, en esta ocasión les invitamos también a acompañarnos a recorrer esta interesante producción audiovisual que también pues nos brinda la posibilidad de aprovechar estas lecciones espirituales. Muy bien, entonces si te parece bien, Hernán, para quienes no han visto la película o quieren recordarla, cuéntanos brevemente de qué se trata esta película y cómo es la trama. Exactamente, pues desde el comienzo nos plantea la visión o la perspectiva de unos escuderos que están en la época, en la edad medieval específicamente, y que a través de distintas campañas y en realidad de sus tierras que tienen que estar gestionando, regulando y también respondiendo ante, por ejemplo, otras autoridades como el conde y el rey, tienen distintas perspectivas económicas, resultados en las guerras, etc. Y estos dos escuderos que eran amigos, tienen una historia conjunta, pues comienzan a tener sus diferencias, que luego podemos describir seguramente, y llegando al punto tal de un gran conflicto en el cual uno de ellos, o mejor dicho, la esposa de uno de ellos, acusa al amigo de su esposo de haberla abusado sexualmente de ella. Y en función de eso, pues se suscita un juicio y una solicitud de duelo a muerte. Y esta historia está basada en hechos reales y reflejando, representando efectivamente el último registro concreto y documentado, vamos a decirle, de este tipo de resoluciones de juicios enmarcados en un ámbito bastante violento. Más bueno, ahí lógicamente el resultado del mismo tiene distintas perspectivas o cuestiones que vamos a estar analizando, porque hay claves allí también para aprovechar desde la espiritualidad, psicología y otros elementos también, y que vamos a recorrer a continuación. Muy bien, entonces lo primero que vamos a ir notando a través de la película es que se nos cuenta la historia desde la perspectiva de 3 personajes, los 3 personajes principales, interpretados por Matt Damon, por Jodie Comer y por Adam Driver. Entonces los voy a ir mencionando más que nada por el nombre de los actores, así sea más fácil de reconocer. El personaje de Matt Damon comienza contando la historia desde su perspectiva y muestra básicamente cómo, pues, desde su propia forma de ver el mundo, él era una persona bastante justa, bastante leal, honorable y demás, que era cariñoso y cuidadoso con su esposa y también con sus amigos, y leal sobre todo a sus, digamos, superiores, a las autoridades superiores en ese sistema.
Pero después van cambiando las perspectivas, se nos cuenta la historia desde el punto de vista de Marguerite, que es Jodie Comer, y que viene a ser su esposa. Y entonces ahí empezamos a notar algunas diferencias, algunas discrepancias. También cuando se cuenta desde el punto de vista de su amigo. Se comienza a ver que este personaje de Matt Damon de pronto no es tan amable como él cree, como él se observa a sí mismo. No es tan cuidadoso, no es tan considerado. De pronto las cosas que él pensaba que eran justas y que él se merecía, desde otra perspectiva se nota que en realidad pues no las merecía tanto. Y las cosas de las que acusaba a otros en realidad pues no eran culpa realmente de los demás, como el hecho de que habían tierras que él creía merecer y culpaba a otros de habérselas robado, y después se termina notando desde otra perspectiva que en realidad pues no era culpa de esas otras personas. Y así también desde el punto de vista del personaje de Adam Driver, que venía a ser su amigo. Adam Driver concibe que la esposa de Matt Damon estaba enamorada de él y que le hacía permanentes insinuaciones románticas o que intentaba atraerlo de alguna forma, y después desde el punto de vista de ella nos damos cuenta de que no era así. Por lo menos ella voluntaria y conscientemente en ningún momento estuvo interesada en él y nunca les dio señales para que él pensara algo así. Entonces finalmente se termina produciendo ese abuso sexual y Adam Driver lo termina justificando desde su punto de vista como que eso era lo que ella quería realmente. Entonces él dice y se justifica diciendo que él hizo lo que ambos querían, que eso no era una violación, que era simplemente un acto de amor entre los dos y que ambos lo sabían en realidad. Entonces ya estos elementos de la historia nos dan para pensar y para reflexionar cómo cada persona tiene su propia perspectiva de la vida y cómo pueden diverger con respecto al punto de vista de las demás personas también. Esto es algo que se estudia también desde el punto de vista de la geometría, de la topología, desde la psicología, cómo observando un mismo hecho, un mismo objeto, podemos notar cosas totalmente diferentes y generarnos historias totalmente distintas en base a las mismas cosas que acontecen. Esto se puede notar en realidad en cada día de nuestra vida. Fíjense, sin ir más lejos, cuando ocurre algún hecho político, no hay una única interpretación de la cuestión. No hay una sola verdad que pueda ser expresada de forma definitiva, sino que con cada decisión política, fíjense que hay miles de análisis diferentes, inclusive algo que puede parecer tan simple como un partido de fútbol, también para algunos ciertos jugadores jugaron bien, para otros no tanto, para algunos un equipo mereció ganar, para otros merecieron perder, y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que podemos decir la primera lección o aprendizaje espiritual para extraer de esta historia del último duelo, y es que cada uno de nosotros se está construyendo su propia narrativa personal acerca de las cosas que ocurren. Y normalmente en esa narrativa, el ego es el que va a ser el protagonista y el que va a estar manejando la mayoría de los elementos que ocurren. Si podemos decir que existen hechos objetivos, pues el ego los va a tomar, los va a intentar manipular y va a intentar llevarlos para su lado, para el lado donde está programado. Entonces una persona, como en este caso el personaje de Matt Damon, Jean de Carrouge, creo que se dice, estaba interpretando toda la situación desde su punto de vista como si él fuera el bueno de la situación, como si él fuera el héroe, en algunos puntos como si él fuera la víctima en realidad, y como si pues los políticos y su propio amigo inclusive, y hasta cierto punto también su esposa, como si estuvieran faltándole el respeto y no considerando lo importante que él era. Desde el punto de vista del amigo, pues él no estaba cometiendo una injusticia. El amigo también creía que era el bueno de la cuestión, creía que él era una persona amorosa,
Creía que todo eso lo estaba haciendo por amor y que eso era loable, que era honorable también. Y, y pues que era un valor realmente lo que él estaba poniendo en relevancia al ir a la casa de la esposa de su amigo y cometer ese acto. Y desde el punto de vista de ella, pues se ve que ella se considera a sí misma como la víctima, que está siendo forzada a hacer cosas que realmente no quiere, está sirviendo a cuestiones, a órdenes sociales y a personas que no son de su agrado o que ella supuestamente no está eligiendo del todo. Entonces, fíjense cómo esto en la vida personal también ocurre en distintos niveles. Hay personas que interpretan las situaciones desde el punto de vista de víctimas. Hay otras que lo interpretan desde el punto de vista desde el punto de vista de ser los salvadores de la cuestión, de las víctimas. Y otros lo interpretan desde el punto de ser los verdugos o los que están haciendo las cosas mal. Y esto también es algo del ego, aunque no parezca. Hay personas que sus egos están programados para sentirse que son los peores del mundo, para sentir que siempre hacen todo mal, que son un desastre. Y este tipo de relatos internos que se van construyendo hacen que uno se ponga constantemente en situaciones de culpabilidad. Esto les puede haber pasado a ustedes en algún momento de sus vidas, o inclusive ahora con alguna cuestión, sentirse culpables por algo que supuestamente ustedes podrían haber hecho mejor, o podrían haber hecho diferente, o podrían haber cambiado también. Y esa culpabilidad, al fin y al cabo, no necesariamente siempre sirve para aprender, sino que muchas veces nada más es como un autocastigo, un autoataque que no conduce a determinadas mejorías. Entonces, estas tres posiciones que acabo de mencionar es lo que se llama el triángulo dramático de Cartman, que es básicamente una estructura que suele utilizar el ego para posicionarse ante la situación y para narrarse estas cuestiones. Entonces, muchas personas pueden interpretar que al final, en la película del último duelo, el verdugo o el victimario era el personaje de Adam Driver, que el héroe es el personaje de Matt Damon y que la víctima es el personaje de Jodie Comer. Pero también, aún así, da lugar para múltiples interpretaciones, y creo que esto es algo también interesante de la película, cómo nos permite ver que al final, dentro de toda esa situación dramática, dentro de todos esos triángulos y esas distintas perspectivas, al final de todo, y esta es mi propia lectura de la situación, y que creo que es algo que el director también intentaba transmitir, después de todo eso, realmente nadie ganó en la cuestión. A pesar de que se realizó un duelo, se decidieron las cosas a través de un enfrentamiento armado, militar, realmente pareciera que al final nadie ha ganado la cuestión, sino que todos han salido perjudicados de diferentes maneras. Algunos en lo físico, algunos en su honor, en su estatus, en su reputación, otros psicológicamente y así sucesivamente. Entonces, esto para concluir esta lección, quiero recalcar y enfatizar que no hay una de las posiciones del triángulo dramático que sea mejor. Todas están retroalimentando cuestiones que al final son nocivas, que no conducen a una mejoría de la situación, y que por lo tanto cuando estemos narrándonos alguna situación desde esas perspectivas o desde esas posiciones, es muy importante para el desarrollo personal y espiritual de cada uno cuestionarse esa cuestión y procurar moverse de ese tipo de papeles, de ese tipo de personajes, y procurar no ubicar a alguien como el culpable o el responsable de lo que nos pasa, no ubicar a alguien como el salvador, el que nos va a ayudar o el que tiene el poder de hacer mejor nuestras vidas, ni tampoco ubicar a alguien ni a nosotros como las víctimas que desvalidas, digamos, que no tienen poder para resolver sus propias situaciones. Si aprendemos a ver la situación desde esa perspectiva, que se puede considerar como un polo superior, que está más allá de ese triángulo, realmente vamos a encontrar los puntos en que nosotros podemos adquirir un poder personal, podemos aprovechar mejor nuestros recursos, nuestras herramientas,
aprender de la situación y efectivamente mejorar lo que sea que queramos mejorar. No sé si quieres sumar algo, Hernán, al respecto de eso o plantearnos alguna siguiente lección. Sí, en aporte a ello, más también que va conduciendo a un siguiente aprendizaje, tiene que ver con cómo, como respuesta a una posible pregunta que podría ser cómo trascender también esos elementos, esas dinámicas, en este caso descritas a través de ese triángulo, pues tiene que ver con también que quizás, voy a poner un ejemplo que nos sirva como base para analizar este aspecto, y es, por ejemplo, en un ámbito laboral en el que te puedas encontrar o en algún tipo de relación y en el cual quizás las órdenes y el orden, fíjense que utilizamos la misma palabra, el orden de una determinada situación viene dado por alguien que dice cómo deben ser las cosas o alguien que tiene en su poder, en su control, algún tipo de recurso, ¿sí? Lo cual puede ser la fuerza o una autoridad legal también. Y de esa perspectiva, podríamos decir que ellos tienen la autoridad específicamente. Y si esa es una palabra muy interesante también para ahondar y para analizar, y ya que la palabra autoridad deriva de, disculpas, de la palabra autor también. Está relacionada con la misma y sus raíces a lo que remite es a aquellos que tienen la capacidad de efectivamente materializar una realidad concreta. De escribir, en ese sentido, podríamos decir, la historia la misma medida en la que la hacen realidad, la concretizan. Y una de las maneras que, tanto por esto que ibas describiendo acá, como así también desde la lógica superficial de que el que esté siendo autoridad es porque dispone de un determinado recurso, el cual puede ser finito o lo puede perder, efectivamente nos está mostrando que es bastante subóptima esa dinámica, además de por las consecuencias que Khalil iba describiendo recientemente. Entonces, en ese sentido, a la hora de estar liderando, por ejemplo, una manera óptima, eficiente y virtuosa de hacerlo es de estar liderando por inspiración, podríamos describirlo de esa manera, y que específicamente, por ejemplo, en este caso, algo importante a hacer es, o a considerar, porque la inspiración, y es que ya no viene dado por una determinada posición o arbitraria de manera jerárquica en un sistema, en una relación, en un proyecto, en un ambiente laboral, etc., sino que naturalmente emerge un líder para estar en sintonía con aquello que esté puesto como atractor, como propósito dentro de esa circunstancia. Y en ese sentido, al estar inspirando, los demás no te van a seguir por temor, por miedo o porque estés haciendo uso y abuso también en determinadas circunstancias de, como decíamos antes, ciertas dinámicas y perpetuando también patrones nocivos, viciosos también, sino que van a estar sintiéndose inspirados y motivados por lo que estés planteando. Y aquí una clave, y aquí también esta enseñanza, este aprendizaje que quiero compartir también de este análisis y reflexión que hacemos de esta producción audiovisual. Y que tiene que ver con que esa inspiración la logramos, podríamos distinguir por dos medios, o dos cuestiones específicas, o para puntualizar en este momento. Por un lado, algo que ya hemos mencionado, del haber clarificado cuál es el propósito, esa motivación principal dentro de ese sistema, y que obremos en sintonía para con ello. Obviamente, si hay un objetivo, un propósito, algo a lograr, y tú obras incongruentemente para con ello, difícilmente estés inspirando a otros, porque principalmente, en primera instancia, mejor dicho, no vas a estar inspirándote a ti mismo, motivándote a continuar en esa vía, en ese sentido, en esa coherencia y disfrutando por ende de los resultados que de ello derivarán. Y eso conduce al otro elemento, que es al compromiso justamente de uno mismo para con aquello propuesto. Y que en este caso, en la película, lo veo reflejado también, o lo analizo reflejado, en una costumbre
o materializado quizás burdamente en una costumbre antigua, y no tan antigua porque actualmente en ciertas culturas aún de distintas maneras está presente, que es el de la dote. Y que la dote para quienes no lo conozcan es, por ejemplo, en este caso en la película, por parte de la familia, los padres de la mujer que va a estar unida en matrimonio a su esposo en un nuevo vínculo, en una nueva relación legal. La familia de la esposa brinda un patrimonio al esposo. Para no entrar en tecnicismos, porque también tiene sus distintas vertientes o manera de eso aplicarlo, también, como digo, a través de distintas culturas y de la historia también que ha ido evolucionando. Algo que refleja esta cuestión de la dote o presta también a analizar y a considerar, y es a la hora de asumir nuevos compromisos, nuevas relaciones, nuevos propósitos, a la hora de comprometernos para con ello, ¿cuánto de nosotros, de nuestra realidad, estamos poniendo en juego para con ello? ¿Qué tan congruentemente nos estamos comprometiendo con esa cuestión? ¿Y qué tanto lo estamos decidiendo nosotros o nuestro inconsciente? Como mencionaba acá, por ejemplo, al estar asociados inconscientemente a esos roles ineficientes de verdugo, victimario, o la víctima, y otros también, otras dinámicas y roles totalmente infructuosos, y que por ejemplo en este caso, a lo largo de la película, en el personaje de Jean de Carrouge, que es bueno, el esposo de Marguerite, quien fue abusada por el amigo de Jean, él comenta, por ejemplo, por mencionar simplemente un caso, ¿no? En el cual al no obtener la capitanía que él entendía que por derecho le correspondía asumir, porque venía de su padre, quien había ostentado ese cargo dentro de la corte, cuando él no recibe esa capitanía, va a hablar directamente ante el conde, a replicarle, a apelar esa decisión. Y él dice una frase a la hora de presentarse, de presentar sus intenciones, muy reveladora en este aspecto, y que dice, él les dice: mi honor me obliga a hablar. Y si analizamos esa frase, lo que está diciendo es que él se está sintiendo obligado. Hay una cuestión que está supeditando su realidad a aquello. Es decir, él no está obrando libremente, es decir, no está decidiendo concretamente, o quizás él cree estar tomando decisiones, mas sus decisiones ya están tomadas, en este caso, por lo que él entiende como su honor y como algo que tiene que reparar, o se ve obligado a ello. Y una vez más, la propia escena que allí se suscita y se revela en la película, muestra cómo claramente no es algo inspirador, y al punto tal al que la situación termina siendo, ¿cuál es la palabra? Avergonzante para él, por cuestiones de su honor, etc., más también para todos los que estaban allí presentes. Tanto el conde, su amigo y otros soldados se sienten avergonzados y hasta se burlan también de esa situación, porque realmente no está haciendo algo ni inspirador, ni él tampoco está actuando de una manera brillante. También en otras ocasiones, en otros programas de este podcast de Jain Studios, películas de espiritualidad, pues hemos abordado también cómo influye este aspecto de congruencia y coherencia de uno mismo en nuestro propio campo electromagnético, por ejemplo, y cómo eso influye literalmente en la realidad, por ejemplo, en la percepción o en los estados de ánimo, en las acciones de los demás que nos rodean, o incluso mucho más allá, en toda una sociedad o en toda la humanidad directamente. Así que este dato no es menor, y para comentar de una manera bien concreta nuevamente este segundo aprendizaje, es que la mejor manera o la manera más eficiente, más óptima de liderar es inspirando. Y esa inspiración implica el estar en consonancia, en resonancia, en armonía con el propósito de una situación, con lo que nos hayamos propuesto, y también con el compromiso de nosotros mismos para con ello. De esa manera estaremos retroalimentando una dinámica virtuosa para con nosotros mismos en primera instancia, y producto de esa motivación, esa congruencia, inspiraremos también, irradiaremos, podríamos también decir,
ese orden, esa inspiración y motivación en los demás. Acá, algo que quieras aportar, ya sea para esto u otro elemento también, otro aprendizaje de esta película. Sí, un cuarto aprendizaje que me parece que es importante que podemos adquirir para la vida de cada uno es que todas las personas, desde que nacemos y vamos creciendo, somos condicionadas para observar la realidad desde una determinada perspectiva y para hacer énfasis en algunas cosas por sobre otras. Dentro de la inmensidad de cuestiones complejas que están implicadas en cada parte, creo que es el tercer aprendizaje, perdón. Dentro de la inmensidad de información y de cuestiones que hay, solemos hacer énfasis en algunas y darles demasiada importancia o hacer que todo gire en torno a esa cuestión. Como por ejemplo, si hay un banquete y hay personas comiendo, algunos van a prestar atención a que sus amigos, por ejemplo, están hablando con otras personas y pueden sentirse celosos por eso. Otras pueden hacer énfasis en que alguien se está comiendo el último postre que está puesto en la mesa, entonces puede sentirse enojado por eso, o puede sentirse tranquilo también, orgulloso de que esa persona que normalmente no comía ahora se siente en confianza de comer. O pueden estar prestando atención a que ya es tarde y pues es hora de irse, se le va a hacer demasiado tarde, mañana se tienen que despertar temprano, etc. Entonces fíjense cómo ante cada situación que pasa, a dónde dirijamos nuestra atención va a terminar influyendo en el relato que nos vamos a terminar contando y en las consecuencias también de cada acción. Según ese ejemplo que estaba poniendo, podrías terminar dirigiéndote a retar a los otros o a darles una reprimenda porque se están comiendo toda la comida, o a maltratarles o intentar separar a ciertas personas porque te estás poniendo celoso, o puedes dirigirte a despedirte para irte a tu casa porque ya es demasiado tarde, etcétera, etcétera. Entonces, esas cuestiones a las que le damos más importancia normalmente están condicionadas desde nuestro aprendizaje cuando somos niños, los valores que nos transmiten nuestros padres, la cultura también en general, en la escuela, en las películas, en los libros que leemos. Y también hasta cierto punto están influenciadas por las experiencias que vamos viviendo y las conclusiones a las que llegamos. Normalmente, por ejemplo, si te ha pasado en otras ocasiones de sufrir mucho hambre, quizá en el banquete estés muy enfocado en fijarte cuánta comida queda, por miedo a que te puedas quedar tú sin saciar tus necesidades. Si en el pasado alguien te ha traicionado, entonces quizá vas a prestar mucha atención a las personas que están hablando de ti o que hablan a lo lejos y que podrían estar conspirando o haciendo algo malo. Y si ya te ha pasado de llegar tarde, dormirte demasiado tarde, no tener tiempo de descansar y demás, vas a estar prestando atención más bien a la hora que es, y a que pues no se te haga demasiado tarde para irte a dormir. Entonces, en la vida de cada uno estas cosas también tienden a pasar y esto es muy importante tenerlo en cuenta para comprender por qué los demás también pueden tener perspectivas tan distintas de las cosas, por qué pueden darle tanta importancia a cosas que uno considera nimiedades o cosas intrascendentes, y también desarrollar cierta empatía, darnos cuenta que a veces nosotros le damos mucha importancia a algo y en esos momentos nos gustaría que pues, nos comprendan o nos ayuden o por lo menos escuchen qué es lo que nos está pasando. Y del mismo modo, también hacer eso para con las demás personas. Realmente interesarnos en comprender cuál es ese punto de vista y por qué ponen en relevancia determinadas cuestiones por sobre otras. Entonces, este tipo de perspectivas, que son como los lentes que utilizamos para ver la realidad, se llaman en la psicología y en la programación neurolingüística los filtros cognitivos. Y hay que tener mucho cuidado porque eso nos permite darnos cuenta de que cada perspectiva que damos acerca de una situación no es una verdad absoluta, sino que es tu punto de vista acerca de ciertas cosas. Y en todo caso, si quieres llegar a un punto de entendimiento objetivo, tienes que pasar por un determinado proceso de
digamos, limpieza de esas percepciones, tienes que aprender a bloquear tus propios prejuicios, tienes que aprender a bloquear tus propios condicionamientos para llegar a lo que en el camino espiritual se conoce como la iluminación o el estado de percepción plena. Es decir, esto se relaciona bastante con el budismo, que nos cuenta que la vida es el terreno de Maya, es un terreno de ilusión, donde las cosas que estamos acostumbrados a percibir no son tan así como a nosotros nos parece, y a través de todo este proceso de alcanzar la iluminación, alcanzar la verdad, lo que uno va haciendo es aprender a prestar cada vez menos atención a esas cosas ilusorias y ver cuáles son las cosas objetivas que están más allá de eso. Es decir, es como aprender a quitarnos hasta cierto punto esos lentes que nos están empañando las situaciones y encontrar un punto donde realmente lo que estamos pensando funciona, tiene coherencia, se corresponde con lo que sea que esté pasando y por lo tanto también podemos desde esa perspectiva encontrar un punto de entendimiento con los demás, porque pasamos de lo subjetivo a un terreno más bien objetivo. Y esto es algo que en la película se muestra que ha fallado bastante. Cada una de las personas se fue quedando con su propia perspectiva subjetiva de la situación. No se dieron cuenta de que los hechos estaban teñidos también por sus propias costumbres y por cómo los educaron. Por ejemplo, alguno de los personajes, como el de Matt Damon, estaba haciendo demasiado énfasis en la lealtad o en los acuerdos políticos o cómo le han enseñado que se supone que deben ser los tratos socioeconómicos. Otro de los personajes estaba haciendo énfasis en cómo le habían enseñado a él que era el amor. Entonces terminó pensando que otra persona lo amaba, en este caso el personaje de Jodie Comer. Terminó pensando que ella lo amaba cuando desde la perspectiva de ella, pues para nada, eso no era amor, era simplemente un poco de amabilidad, nada más. Y así sucesivamente, cada uno de los personajes terminó haciendo énfasis en su propia programación y no en entender la perspectiva de los otros. Y sobre todo, como decía Hernán, esto toma una relevancia muy drástica, muy grande, cuando las personas de las que estamos hablando, en este caso podría ser tú mismo también, estás en una posición de influencia o de liderazgo y las decisiones que tomes van a terminar influyendo en la vida de muchas personas. Puede ser en la vida de tus propios hijos, de tu familia, puede ser en la vida de tus compañeros de trabajo, de tus empleados, o puede ser en la vida de todo un país o toda una región, si eres un gran comerciante o si eres un político, por ejemplo. Entonces, con más razón en ese tipo de situaciones, es importantísimo aprender a tomar decisiones con sabiduría, haciéndonos cada vez más conscientes de hasta qué punto puede estar sesgada la propia perspectiva y por lo tanto también estar más predispuestos y abiertos a considerar otras perspectivas, a escuchar a otras personas, a mejorar la comunicación también y de esa manera entonces desarrollar pues una verdad en común en la que podamos estar de acuerdo y estar en paz. Y fíjense que la palabra paz en su sentido etimológico tiene como trasfondo y como significado el tema de los acuerdos. La paz normalmente a lo largo de la historia de diferentes culturas se logra a través de realizar acuerdos para con los demás. Pero esos acuerdos son imposibles si no realmente te abres a escuchar la perspectiva del otro, lo cual implica, en lo que podríamos decir desde el punto de vista espiritual, una cierta humildad, una cierta posición de aceptar y asumir que uno pues no necesariamente lo sabe todo. Implica también desde lo psicológico trascender el narcisismo, no pensar que uno es perfecto o que es infalible, sino entender que todos podemos tener algunos puntos ciegos, algunas cuestiones que no habíamos considerado. Y entonces, como se ve ahí en el juicio, básicamente el tema de los juicios en la sociedad representa esa estructura diseñada para tratar de trascender los prejuicios, para tratar de ir a la parte más objetiva de la cuestión, para ver cuáles son las evidencias
y por lo tanto entonces llegar a un punto objetivo en el que todos podemos estar de acuerdo. Es decir, intentar medir lo que ha pasado de forma tangible y que no quede nada más en simples relatos subjetivos de cada uno de los personajes. Hernán, ¿quieres agregar algo más? Sí, que tal cual, en este caso hay algo que podríamos decir que fue inteligentemente aplicado, considerado por, en este caso, Jean de Carrouge, el esposo de Marguerite, ya que, por ejemplo, no voy a decir que de la manera más óptima, pero sí al menos inteligente la propuesta, en la cual él estaba viendo que no iba a resolver las cosas o reponer lo que entendía que era preciso reponer a través de las vías convencionales, en las cuales una y otra vez él había estado topándose con un límite. Por ejemplo, en cuanto a la relación que no estaba siendo la mejor hasta ese momento con el conde, o inclusive con otras vías que podríamos decir legales, lo que estaba preestablecido. Y en ese caso, Jean lo que hizo fue apelar a cuestiones que estaban siendo dejadas de lado, inclusive por la propia sociedad contemporánea de ese momento. Y es que todos pensaban que él iba a apelar ante el rey la decisión que el conde estaba emitiendo sobre su amigo, que era la de declararlo porque sí, porque él tenía la potestad, declararlo y como inocente, y que eran puras habladurías lo que decía Marguerite y Jean. Y en este caso, entonces, todos creían que él iba a apelar ante el rey. Y él les comenta, les explica que no va a apelar ante el rey, sino que en realidad ante Dios, específicamente. Y para ello se valió de una anterior ordenanza, una ley que todavía estaba vigente, más que había caído en desuso, y que era la resolución de un conflicto, ya no solo por lo que unos u otros opinaran o dijeran, que en este caso también era una de las de las cuestiones a las que atribuían que iban a ganar el conde a Jacques Legris, que es quien abusó de la esposa de Jean, porque decían, ok, mira, va a ser tu palabra contra la de él, y quédate tranquilo, yo soy conde, te vas a quedar absuelto, etc. Y en este caso, como digo, lo que aprovechó Jean de Carrouge fue a que no se quede tan solo en una cosa o la otra, en esa polaridad en la que aparentemente son totalmente opuestos, antagonistas, y que jamás van a congeniar para lograr algo específicamente, algo bueno entre ellos, sino que apeló a podríamos decir, una visión o un foco de observación y de resolución que ya no quedase entre un polo y el otro, sino que desde esa perspectiva los unificara o los invitara a que resuelvan de una determinada manera. En aquel entonces, esa manera más adecuada, ellos entendían que era a través de ese duelo, ese combate a muerte, ya que específicamente no lo estaban haciendo tan solo por una cuestión bélica y de descargar una violencia. Esto también se ve reflejado en la película, en la que ambos, si bien tenían sus rencores y obviamente habían aceptado batirse a duelo a muerte, se saludan y todo antes de iniciar específicamente ese combate. ¿Por qué? Porque estaban entendiendo, tanto ellos dos como también aquella ley, desde dónde iban a estar combatiendo. Y era que cada uno estaban siendo instrumentos de ese foco superior. Instrumento, en este caso, de su perspectiva y sus creencias, de Dios, quien iba a estar protegiendo o propiciando, siendo beneplácito de buenos resultados para con aquel que estuviera diciendo la verdad. Entonces, ellos iban a estar materializando, entendían desde ese paradigma que estaban analizando la situación, y entendían que ahí iban a dirimir esas diferencias, ya no por sus propios egos, sino porque desde ese otro polo, ambos estaban siendo interpelados
y ambos iban a estar creando una realidad concreta que iba a resolver la situación de quién tenía razón. Y lo cual me pareció muy interesante porque también, como mencionabas acá, pues estaba denotando o reflejando la perspectiva desde donde cada uno estaba analizando esas cuestiones, más justamente cómo aprovechar ese entendimiento me pareció que estuvo bien reflejado en este sentido y, y más puntualmente, podríamos decirlo, en esta apelación a esa otra perspectiva, y este podría ser un cuarto aprendizaje, que se complementan, claro está, obviamente, todos los que fuimos mencionando en el día de hoy. Y apelación a esa otra perspectiva que podríamos decir que diluyese las diferencias de esas perspectivas, de esos puntos de vista focales, simplemente en un polo o en el otro, sino que invitándoles a observar la situación y a comprometerse con una situación desde un otro orden y que ese orden los integre. Es decir, que haga ver a esa situación como una unidad. Lo cual, más allá de las diferentes roles o funciones que cada uno está cumpliendo en ese sistema, es decir, uno no deja de ser el esposo de otra persona y que han intervenido en distintas dinámicas, más entienden que ambos están participando en un orden superior y ese orden superior requiere de su parte una participación, valga la redundancia etimológica, una participación específica en la cual ellos sí se pueden sentir comprometidos e inspirados y motivados a participar de ese nuevo rol. Entonces, trascendieron esa dicotomía o ese dilema, ese conflicto, de una manera que en su paradigma y en su tiempo entendían que era la más conveniente y que eso nos puede inspirar a nuestra vida cotidiana a aprovechar también, a no solo entendiendo que cada uno tiene paradigmas, perspectivas, visiones totalmente distintas, inclusive de hechos, de los mismos hechos, es decir, cada uno observando una situación específica puede interpretar cosas disímiles, más a la hora de relacionarnos entonces con esas otras personas, con esas otras visiones, pues no estar nosotros entrando en un conflicto, procurando anular el otro polo, o nosotros diluyéndonos ante lo que el otro plantee y por ende degradando también nuestra perspectiva o los valiosos aportes que podríamos hacer, sino invitando, proponiendo algo superador y que trascienda esa polaridad y que desde esa nueva perspectiva estén integrados e invitados a participar esas dos visiones y a procurar de manera conjunta lograr un resultado, una realidad nueva que resuelva lo que es preciso y que de ambas partes entiendan que es preciso también resolver. ¿A ti, Kat, te inspira alguna reflexión también esa cuestión? Esto que comentabas me recordaba cómo desde algunas perspectivas y tradiciones místicas y esotéricas se considera, por ejemplo, podemos poner como ejemplo los antiguos griegos que creían bastante en el destino, consideraban que dentro de toda la historia que está marcada en el destino, cada persona ocupa un rol dentro de lo que también se podría llamar, lo que llamaban la Divina Comedia, que es como esta perspectiva de que la vida es como un gran teatro, el destino es como el guión que está escrito y cada uno de nosotros interpreta determinados personajes dentro de ese destino. Entonces, eso a algunos les servía para no tomarse las cosas de forma demasiado personal. Simplemente entender que si el otro estaba interpretando un papel que implicaba oponerse a uno mismo, no era algo realmente que sea culpa del otro, digamos, sino que el otro estaba sometido a ese orden superior, a ese gran orden cósmico, en cierta forma. Y entonces, de ese modo, no se tomaba al otro como un enemigo en lo personal, no se tomaba la acusación o el problema como algo realmente íntimo, sino que era simplemente el orden general de las cosas, como si fuéramos
fichas en un tablero y al otro le tocó justamente ocupar ese lugar y a nosotros el lugar en el que nosotros estamos. Y también desde otros abordajes, como por ejemplo cuando se indaga en las regresiones a vidas pasadas o a la vida entre vidas, que es el momento después de haber fallecido y antes de volver a reencarnar. También miles de personas que han pasado por ese proceso relatan cómo desde el plano espiritual, antes de encarnar, antes de elegir dónde se va a vivir la siguiente vida, también se entiende a cada persona y a cada situación como un escenario donde vamos a interpretar personajes. Vamos a encarnarnos y vamos a interpretar personajes. Nos van a dar un nombre, un cuerpo físico, un escenario donde vamos a nacer, vamos a crecer y vamos a ir viviendo. Y todo esto es como un juego de roles que vamos a ir haciendo, pero al final de la encarnación es como el final de la obra. Y uno simplemente se saca ese disfraz, deja de interpretar ese rol. Las mismas almas que inclusive durante la obra habían estado siendo enemigas o habían tenido problemas, al final recuerdan que nada más era una actuación y que en muchos casos realmente toda esa actuación era para llegar a aprender algo de la situación. Entonces ahí también podemos ver cómo hay una especie de orden superior, hay un marco superior, hay un mito, es decir, un relato, una cosmovisión de la existencia que nos permite entender que estamos interpretando un rol, una posición en el sistema, que el otro también está interpretando un personaje, pero que de nada sirve tomarnos las cosas demasiado personal y quedar presos del rencor, por ejemplo, de los odios y demás, porque simplemente son circunstancias de la vida que se van pasando. En muchos casos, si uno estaba obrando desde la ignorancia, tarde o temprano termina atrayendo o provocando que otras personas nos interpelen al respecto. Si tú estás todo el tiempo distraído o si todo el tiempo estás metido en malos tratos o si todo el tiempo haces manipulaciones o mientes en alguna situación o eres irresponsable o cosas muy simples que suele pasar a mucha gente, por ejemplo el hecho de pagar una coima o de saltarse la fila, colarse en una fila en un lugar donde no le corresponde, o sea, cosas simples, cotidianas. Siempre que tú estás haciendo ese tipo de cosas, inevitablemente vas a atraer a otros roles y otras personas que van a tratar de ponerte límites o van a perjudicarte de alguna manera. Y hay que entender que entonces no es culpa absoluta del otro, sino que uno mismo está participando en ese tipo de estructuras, en ese tipo de dinámicas y está propiciando también que esas cosas pasen. Y si no apareciera esa persona a ponerte ese límite, seguramente aparecería otra. Entonces, no es cuestión de una persona en específico, sino que es la cuestión de la dinámica que estamos construyendo en el sistema. Es decir, que si tú escribes siempre historias donde hay un bueno y hay un malo, no importa quién interpreta al malo. Cuando ese no esté interpretando a ese malo, vendrá otro y volverá a interpretar al malo y así sucesivamente, como pasa, por ejemplo, en las películas de superhéroes. Fíjense, por ejemplo, la saga de Batman, de películas. Jack Nicholson interpretó al Guasón, al malo, al villano, al contrincante. Y cuando ese actor dejó de interpretarlo, vino otro, por ejemplo, Heath Ledger, y pasó a ocupar ese mismo rol. Entonces, en la vida cotidiana de cada uno es exactamente lo mismo. Intentar nada más, digamos, anular a una persona o odiar a esa persona por lo que te hizo es no entender que eso es parte de un sistema mucho más profundo, mucho más grande, donde todo está conectado y donde tú principalmente eres responsable también de lo que está ocurriendo. Y eso es algo que en la película del último duelo ninguno de ellos pasó a hacer, por lo menos no durante la mayor parte de la película. Todo el tiempo estaban viendo a los otros como si los otros fueran los culpables, en vez de preguntarse qué estaban haciendo ellos mismos para propiciar ese tipo de situaciones. Hernán, ¿quieres aportar algo más? Sí, que efectivamente, ya que estaba comentando respecto al drama o las tragedias,
En la antigua Grecia, justamente, lo que se procuraba hacer con este arte bueno, la interpretación, las actuaciones, era unir, oximorónicamente podríamos decir, el drama con la comedia, transformar el drama en la comedia. Para eso inventaron también el concepto de certamen, que hoy es entendido como una competencia para, por ejemplo, en este caso, transformar dramas en comedia. Y que también, pequeño paréntesis, aquí en la película lo podemos ver reflejado con esto de las justas, que es este combate a muerte que hicieron estos protagonistas, más que luego ya pasó a ser tan solo un certamen de entretenimiento, o entendido como entretenimiento. Más el certamen específicamente era todo un ritual o un acto, que tendría esas características, en las cuales habrían de transformar o convertir ese drama en comedia. Más que ocurría a lo largo de durante varios días, estaban realizando estos actos, y justamente con la perspectiva que mencionaba acá recién. Y la cuestión es que en el medio surgía o ocurría algo terrible que era llamado la tragedia. Hay cosas para distinguir allí, por ejemplo. Primero, que el que lograba transformar ese drama en comedia ganaba el certamen, más como digo, la contingencia o lo que ocurría y tenían que resolver era cuando surgía la tragedia. El drama, de hecho, su etimología, que no saben lo que significa. La etimología de la palabra drama significa ¿Será? yo hago. Yo hago. Mira qué casualidad. Justamente tal como decía acá, era una observación o una invitación en todo caso, dados estos certámenes, a, a observar nuestros actos y desde dónde estábamos originando esos actos. Por ejemplo, esos problemas que se suscitaban de manera dramática, desde dónde eran surgidos y cuál era nuestra participación y responsabilidad en ellos, entendido desde estas perspectivas que íbamos describiendo. Y al querer transformarlo, justamente como decíamos antes, en comedia, allí donde devenía la tragedia, que de hecho, también etimológicamente a lo que remite es a una otra cosa, algo que interviene en una contingencia, algo que aparece de improviso, algo improvisto, justamente, ante lo cual hay que responder y obrar de una manera coherente. Por ejemplo, esa tragedia era esas cuestiones, algo que ocurre, pero que yo no lo hice, me lo hicieron, soy víctima de una cuestión, y cuando caían en esa ilusión o en una vez más, ese triángulo dramático, pues no lograban trascender ese drama y transformarlo en algo mucho más virtuoso e inspirador. Entonces, una vez más, también, originariamente, estas artes eran entendidas como tal por la profundidad de la interpretación y el para qué se realizaban, más como digo, al igual que aquellas instancias rituales conocidas como certámenes, hoy tan solo quizás quedaron su aspecto, su cascarón, su estructura, como cuestiones meramente de entretenimiento, más tienen en su origen claves espirituales que sirven también para nuestra propia psicología y nuestra cotidianidad, muy valiosas, y que por ello también las compartimos en este podcast. Muy bien. ¿Hay algo que quieras recordarle a nuestros oyentes que nos acompañan? Sí, que para continuar disfrutando justamente de estas enseñanzas, de estas lecciones y de estas grandes producciones audiovisuales, pues que se suscriban aquí a este canal de YouTube de Shiny Studios, que le den un me gusta a este video, que lo compartan con en sus redes sociales, a sus amigos, sus familiares, etcétera, y que tanto ustedes como ellos les inviten a compartir aquí en la caja de comentarios sus perspectivas, sus aportes, sus reflexiones, sus sugerencias también para que tengamos en cuenta en próximos programas, y también que nos sigan allí en Facebook, en nuestra fanpage, donde nos encuentran también como Jain Studios. Muy bien. ¿Alguna reflexión final para concluir este capítulo? Pues creo que una vez más valorizar esta cuestión de prestar atención a nuestra perspectiva o desde dónde estamos observando las cosas,
No porque necesariamente estemos equivocados, podríamos decir, sino también para en aquellas cosas que estamos siendo acertados, que estamos analizando coherentemente y a través de criterios valiosos y virtuosos. Como digo, tanto sea que haya para transformar, que lo hagamos efectivamente y que no estemos presos de ilusiones, de creernos que tenemos, mm, ciegamente que tenemos razón y obstinarnos en un determinado resultado porque sí, por vernos obligados a, en vez de decidir virtuosamente. Y también que al analizar esas situaciones y observar que estamos siendo congruentes, coherentes y logrando las cosas que nos hemos propuesto, pues entonces potenciar y propiciar nuevas instancias, nuevos ciclos y continuar creciendo, como digo también, virtuosa y fructíferamente, disfrutando del proceso y de los resultados consecuentes. Muy bien. Y para concluir, entonces, me gustaría recalcar y aportar que, fíjense, todas las cosas, la escalada de problemas y de situaciones que se pueden producir por estar todo el tiempo suponiendo cosas desde nuestras propias perspectivas, en vez de simplemente comunicarnos, en vez de hacer preguntas, cómo las grandes amistades se pueden convertir en enemistades simplemente por el hecho de suponer las intenciones de los demás o suponer cuestiones de hechos que realmente no se conocen, que no se han corroborado y que no se han medido de alguna forma. Entonces, para mantener la claridad en los asuntos, para nosotros también mantener la paz, tanto en nuestras propias mentes y emociones, como también para con las demás personas, es muy importante comunicarnos, mejor preguntar antes que suponer y mejor proponer antes que imponer. Estos son algunos de los errores que han ido transitando los personajes de la película, las suposiciones, las proyecciones también, proyectar en el otro cosas que realmente los otros no querían o no estaban buscando en vez de comunicarse eficientemente. Así que ya saben, a partir de ahora estemos cada vez más atentos, tengamos en cuenta que nuestras perspectivas de las cosas no necesariamente son una verdad absoluta, pero a través de esa buena comunicación, a través de considerar los puntos de vista de los demás también y de ir siempre a la parte más medible y más objetiva, podamos realmente desarrollar sabiduría que nos sirva para todos en general. Por lo pronto, les agradecemos por haber compartido nuestro programa de hoy y queremos que nos sugieran alguna nueva película para analizar en las próximas semanas. Mi nombre es Khalil Ascari, estuve aquí con Hernán Peña en Shine Studios, Películas y Espiritualidad. Hasta la próxima. Chau, chau. Chao.